Hola hermanos, buenos días. Bienvenidos al resumen del Pensíqueme de esta semana. La reseña de esta semana es Mormón del capítulo 7 al 9. En el capítulo 7 de Mormón contiene el último mensaje que Mormón escribió en las planchas, ya que los capítulos 8 y 9 fueron escritos, aunque hay algunas enseñanzas de Mormón, pero fueron registradas por Moroni. Entonces la última vez que fue él quien registró y quien escribió fue en el mensaje que da en Mormón 7. En este mensaje que da son unas palabras, que él dirige a los lamanitas de los últimos días. ¿Vale? Él sabía que su mensaje saldría a la luz y entonces ese mensaje quería dárselo a los lamanitas que estuvieran en el momento en que saliera el libro. Y el mensaje que le dio es que principalmente es que ellos eran un resto de la casa de Israel, ya que procedían ley de la casa de Israel, sabemos que fue al continente americano y ellos son parte de ese pueblo de Israel. Moroni asimismo dirigió también su mensaje para los posteriores días, pero esta vez iba dirigido a nosotros, iba dirigido a vosotros, a todos nosotros. Y ese mensaje lo veremos más adelante, pero él dijo: os hablo como si estuvierais presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. O sea, de alguna forma él nos vio y conocía nuestras obras, conocía cómo éramos y qué es lo que estaba pasando en nuestro tiempo. El profeta Benson dijo que ni los lamanitas ni los nefitas recibirían el libro de Mormón, que no habían recibido el libro de Mormón, sino que el libro de Mormón era para nosotros, era para estos últimos días. Si os fijáis, tanto Mormón como Moroni hablan en futuro, hablan para vosotros, hablan era una profecía hablando del futuro, porque hablaba para nosotros aunque no estábamos presentes, ¿no? Y es porque tenían el don de profecía. Ellos eran profetas y por eso podían ver lo que iba a haber en el futuro y por eso quisieron dirigir sus últimas palabras para estos posteriores días. Las declaraciones inspiradas que reciben los profetas se llaman profecías y el poder hacerlas se hace con el don de profecía, que es el que tenía Mormón y también Moroni, entre otros profetas. Mormón dijo que el libro de Mormón ayudaría a los lamanitas a conocer ciertas cosas. Conocer, por ejemplo, concerniente a sus padres, a la herencia. ¿A qué se refería con eso? Se refería a la herencia espiritual que sus padres, sus antepasados, le habían dejado. También que conocerían las obras maravillosas que se habían efectuado entre los lamanitas. Muchos de ellos se arrepintieron y a recordar que al final no habían lamanitas ni nefitas, sino que todos eran nefitas, todos se habían convertido al Señor. También que si creen en Cristo, que si se arrepienten, se bautizan y siguen al Señor, pueden heredar la vida eterna. Todas esas cosas es lo que ayudaría el libro de Mormón a los lamanitas a aprender y a saber esas verdades. Mormón nos dice que también que uno de los propósitos principales del libro de Mormón es testificar de la Biblia. Y declara que si creemos en uno de ellos, aceptamos el otro. Porque la Biblia testifica del libro de Mormón, y el libro de Mormón testifica de la Biblia. Si os acordáis, hace un par de semanas o tres, vimos en el libro de Mormón palabras de Isaías y palabras también de Malaquías. También, por ejemplo, tenemos en Juan 10:16 y en Tercer Nefi 15:17 hablan de lo mismo. Y es cuando Jesucristo dice que tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo ir. Eso está contemplado en los dos libros, en el libro de Mormón y en la Biblia. Entonces, quien cree en un libro tiene que creer el otro. Y decía Brigham que si uno de ellos es verdadero, el otro también lo es. O los dos son verdaderos o los dos son falsos, porque lo que contienen es similar. Ambos libros tienen el propósito de testificar de Jesucristo a toda la humanidad. Mormón utilizó
su último mensaje para testificar de estos dos libros. Fijaos que las planchas tienen el espacio que tienen y tenían que medir muy bien las palabras y lo que iban a escribir por inspiración del Señor para no desperdiciar el espacio que tenían las planchas en cosas vanas. Entonces, fijaos si era importante lo que cada palabra del Libro de Mormón dice. Es muy trabajoso grabar una plancha, no es como escribir en un papel. Entonces se llevaba mucho trabajo y mucho esfuerzo registrar estas cosas. Y él, en su último mensaje, parte de ese esfuerzo lo dedicó en testificar tanto de la Biblia como del Libro de Mormón. Así que debería de ser muy importante para él testificar de estos dos libros, ¿no? Sabría de la importancia que eso tendría para nosotros y no quiso dejar pasar la ocasión de testificar de la Biblia y del Libro de Mormón. Moroni dijo también que quienes recibieran estas cosas, cuando en el Libro de Mormón se refiere a estas cosas, se refiere a las escrituras que ellos están registrando, al Libro de Mormón. Entonces dijo Moroni, quienes recibieran estas cosas, es decir, el Libro de Mormón, y no las condenen, recibirán cosas mayores. O sea, si nosotros recibimos el Libro de Mormón y lo estudiamos y lo meditamos y no lo menospreciamos, recibiremos cosas mayores. Esa enseñanza también se dio en Tercer Nefi 26:9, también nos hablaba de que había otras cosas mayores que si teníamos fe en estas cosas primeras que recibíamos, las recibiríamos también, ¿vale? Pero tenemos que utilizar el Libro de Mormón, leerlo, meditarlo y aplicarlo a nuestra vida para que recibamos más, conforme hablamos también la otra vez de esto así. Por otro lado, Moroni dice que las planchas no tienen ningún valor, aunque estaban escritas en metal de oro, el valor de las planchas no radica en ese oro, sino en la historia que contiene. Ese es el verdadero valor que tienen las planchas, la historia que contienen. De todas formas, Moroni dice que el Señor había dicho que nadie obtendría esas planchas para lucrarse. En la tercera visita que Moroni hizo a José Smith, ya le advirtió de que Satanás iba a tentarlo para que cogiera esas planchas y para lucro personal, ya que su familia estaba pasando por una situación económica delicada. Y Moroni le dijo, Satanás te va a tentar con esto, para que no cayera en esa tentación, ¿no? Efectivamente, lo que le dijo Moroni se cumplió, y cuando José Smith fue a recuperar las planchas, Satanás lo tentó para que sacara las planchas para aliviar a su familia de la penosa situación económica por la que estaban pasando. Pero claro, evidentemente José Smith no lo hizo, ¿no? Pero sí que se cumplió la profecía que le dijo Moroni de que Satanás trataría de tentarlo. El Libro de Mormón es un libro de gran valor espiritual. Es el registro que un día, dice las Escrituras en el capítulo 9, brillaría de entre las tinieblas y traería a muchas personas al conocimiento de Cristo. El Libro de Mormón brillaría entre las tinieblas y traería a muchas personas al conocimiento de Cristo. En él se escribió lo que sería de más valor para nosotros, y eso merece una reflexión. Si en el Libro de Mormón, fijaos, son cientos y cientos de años, 400 años de historia, alrededor de 400 años de historia, que están compendiadas en este libro. O sea, hicieron un resumen muy fuerte, pero lo que es de más valor para nosotros es lo que tenemos en las Escrituras, ¿no? Entonces no podemos menospreciarlas como si no tuvieran valor. Cuando tenemos un móvil bueno, pues procuramos no dejárselo a los niños por si se le cae, lo cuidamos mucho para que no se rompa la pantalla, y estamos con nuestro móvil o con nuestro reloj o con nuestra tablet porque nos ha costado mucho dinero. Pues el Libro de Mormón tiene mucho más valor porque ha costado la mejor sangre del mundo, que es la sangre de José Smith, sacar ese libro a la luz. Entonces, pues debemos de darle el valor que realmente tiene ese libro y no menospreciarlo, y que cada día esté presente en nuestras vidas. Si os acordáis, cuando Mormón nos dejó unos últimos consejos que vimos la semana pasada, y en esta semana Moroni también cierra la historia de su padre dándonos unos consejos a nosotros, a los que estamos en los postreros días.
uno de los consejos que nos da es que no dudemos y que seamos creyentes, porque la duda mata. Cuando empezamos a dudar, tenemos que inmediatamente ponernos a orar para que se nos quite esa duda y sepamos con certeza y seamos creyentes, que es uno de los consejos que nos da. Que nos acerquemos al Señor con corazón sincero. Un corazón sincero es lo que nos puede acercar al Señor. Si nuestro corazón no es sincero, que lo hacemos para que nos vean que oramos, para que nos vean que leemos y para que nos vean que hacemos, pues eso no sirve para nada. Por eso nos dice Moroni que nos acerquemos al Señor con un corazón sincero. También otro consejo que nos deja es que nos tenemos que despojar de toda impureza, de todo pecado. Debemos de arrepentirnos. Que oremos pidiendo fortaleza, porque vendrán tiempos difíciles como estos en los que necesitamos fortaleza. Y él, el consejo que nos deja también al final de su registro es que oremos para tener fortaleza. Que nos bauticemos, que nadie se bautice de forma indigna. Que nadie tome la Santa Cena de forma indigna. Y sobre todo un consejo importantísimo, que perseveremos hasta el fin. Estas cosas nos ha dejado Moroni en estos capítulos 8 y 9, que son los que le ha registrado. Al igual que Mormón fue para nosotros un ejemplo de cómo uno puede ser recto, rodeado de iniquidad, pues Moroni nos ha dejado también un ejemplo muy importante, y es que a pesar de estar solo, él pudo mantenerse firme en la fe. Él tenía su padre ya había muerto, lo habían matado los lamanitas, no tenía familia ni nadie a quien acudir, cuenta él, y se hallaba solo, y iba escondiéndose de un sitio a otro para preservar su vida, porque los lamanitas querían matarle. Y esa era su situación mientras él seguía escribiendo, hasta que enterró los anales. Entonces, el padre fue un ejemplo de cómo mantenerse firme rodeado de iniquidad, y él nos da el ejemplo de cómo mantenerse firme a pesar de estar solo. En la iglesia hay muchas personas que están solas, que sus familias no son miembros, o que no tienen familia, o que son los únicos miembros, pioneros de su familia. Y no es fácil, porque no tiene ese apoyo que se necesita, y que claro, cuando toda la familia es miembro, pues si hay una actividad, pues ahí que se va toda la familia. Pero cuando la familia y los demás no es miembro, no es tan fácil acudir a muchas cosas, porque tienes tu propia familia a la que también amas y con la que también quieres estar. Entonces, yo os animo a todos los que estéis solos a que confiéis en el Señor y a que pongáis su confianza en Él, poner vuestra confianza en Cristo. Y Él os ayudará y os dará la fortaleza, como se la dio a Moroni, para, aunque estéis solos, estar cerca del Señor y perseverar y ser fieles. Ahora, después de este vídeo, os voy a adjuntar también otro vídeo donde se resume muy bien las circunstancias que estaba viviendo Moroni en los últimos días que él iba registrando, ¿no? Es un vídeo que está muy bien, lo tenemos en la biblioteca en nuestra biblioteca de la iglesia, pero yo os lo voy a pasar, ¿vale? Entonces, este es el resumen que yo he hecho. Yo hago el resumen que puedo, pero a lo mejor las cosas que a mí más me han impactado igual no son las que más os han impactado a vosotros. Por eso es muy importante de que leáis la asignación del Ben Sígueme, porque cada uno recibe las cosas que el Señor tenga para él preparadas. Yo sé que Dios vive. Yo sé que, como dice en el capítulo 9 del libro de Mormón, Dios es inmutable. No es un Dios que está haciendo planes para ver qué hace y que está cambiando los mandamientos y que está cambiando las normas. Es un Dios inmutable y tiene todo el conocimiento. Y yo eso lo sé con todo mi corazón. Y sé que Cristo vive y que es su Hijo. Y que el libro de Mormón ha cambiado muchas vidas y muchos corazones. Y que si nos acercamos a él con el propósito de estudiarlo y con el propósito de sacar el mensaje que el Señor inspiró a estos hombres para que nos transmitieran, si lo hacemos con esa intención y le damos el valor que realmente tiene el libro, seremos bendecidos. Y dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.